Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. El bautizo del Espíritu Santo es algo muy poderoso. Realmente la Biblia habla de sumergirnos en el río del Espíritu. Y sumergirse en el río del Espíritu lo que significa, lo que simboliza además, es sumergirse en las aguas poderosas de Dios. ¿Cómo se produce y qué es lo que impide? ¿Cómo se produce ese bautizo, esa llenura del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Dios nos lo prometió. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo a los 30 años, nuestro Señor, cuando empieza su ministerio de liberación, sanidad, milagros, rescate de la humanidad, salvación para todos. Jesús empezó a los 30 años y terminó a los 33 y medio, cuando Él muere en la cruz. Entonces, ¿cómo es lo del bautizo? Fíjense ustedes que había prometido en la Biblia había dicho, y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos, dice, verán sueños, y los jóvenes profetizarán. Quiere decir que hay poder del Espíritu Santo. A los apóstoles y a sus seguidores les dijo Jesús, después de resucitar, que lo vieron resucitado, y dura 40 días enseñándoles en ese poderosísimo cuerpo glorioso, que aparecía luminoso, traspasaba paredes, los encontró, se le apareció a 500 personas. Ese era el nuevo Jesucristo, ya resucitado nuestro Señor. Y antes de ascender al cielo, les dijo en el día 40, cuando asciende al cielo, les dice, pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice que se vayan al aposento alto, y allí 10 días después, o sea que estuvieron 10 días guardados allá orando, esperando, orando, y recibieron el día de Pentecostés. Por eso es tan importante el domingo de Pentecostés. Allí recibieron al Cristo glorificado. Entonces Dios respiró sobre ellos, Dios mandó un viento recio sobre ellos, dice la palabra. Entonces fue el derramar del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que significa eso? Y fíjense que Jesucristo también resucitó otro domingo. El día de Pentecostés fue un domingo y el día de resurrección también fue un domingo. Qué importante estos domingos. Por eso es que nosotros celebramos los cultos el domingo, porque Jesús se levantó de los muertos y venció a la muerte un domingo. Pero la llenura del Espíritu Santo entonces nos va a dar, es un espíritu de vida, el Espíritu de Jesús. Es el espíritu poderoso del Espíritu Santo, el poder divino, la gracia y el poder divino dentro de nosotros. Por eso ese poder puede liberarnos de cualquier situación, restaurarnos y, digamos, Él invade situaciones imposibles. Por ejemplo, en Hechos 18 vemos que había unido Felipe y había llevado a Samaria, digamos, los había bautizado en agua para resurrección, digamos, para perdón de los pecados, pero les faltaba el bautizo en el Espíritu Santo. Por eso luego fueron los apóstoles y le impusieron sus manos allá en Samaria. Pero fíjense ustedes lo importante que es entonces la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué puede impedir la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo ya sabemos que es una inmersión, es meternos en las aguas, es bajo el río del Espíritu, y estar llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de salud, de benignidad, de bondad, de todos los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que puede impedir la llenura del Espíritu Santo? Es que puede ser que muchas personas me dicen, ayúdeme con la liberación, yo quiero la llenura del Espíritu Santo, y son liberados, pero luego otra vez al cabo del tiempo vuelven a recaer, por ejemplo, en su problema, si era un problema sexual o era un problema de una adicción a la droga o al alcohol, porque son personas o vuelven a duran un tiempo bien, pero es que es peligroso muchas veces uno aceptar liberar personas que no están con los fundamentos, que no tienen la convicción. ¿Cuál es la convicción? Fíjese que Jesús dijo, arrepentidos y creed. Todos podemos llegar a liberar y tener el poder de liberación y la llenura del Espíritu Santo. Esa es una gran bendición, porque dice Él que derramaría el Espíritu Santo sobre toda persona, sobre ancianos, jóvenes, sobre todos, niños, todo. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Pero ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que, qué fundamento hay, impeditivo, digámoslo así?
Pues es que muchas personas no hacen un arrepentimiento o tienen un perdón basado solamente en la obra de Cristo, pero no tienen la seguridad de la salvación porque en el bautismo en agua no se aferran totalmente al nombre de Jesús, al poderoso nombre de Jesús, a la poderosa sangre de Cristo. No se aferran a la obra de la cruz. No hay una negación de sí mismo. No se someten a la autoridad impuesta, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, Jesús. Él dice, si me ama, obedéceme. Pero ¿cómo es posible que una persona siga odiando, siga sin arrepentirse, siga con rencor? Entonces la falta de perdón, la falta de arrepentimiento del pecado. Yo he visto casos de personas que quieren ser liberadas y son liberadas, pero yo mismo he cometido el error de liberar a personas en el nombre de Jesús con el poder y la autoridad que me ha dado, pero personas que no están arrepentidas totalmente o que vuelven al mismo pecado, o sea, al pecado, por ejemplo, del adulterio, al pecado de la avaricia, al pecado de la mentira, a las adicciones, al alcohol, a las borracheras. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque hay personas que no tienen los fundamentos claros y no tienen la convicción de aferrarse a la cruz. Solo buscan la liberación como una medida urgente, como un 911. Recuerde que la Biblia dice que su estado postrero, uno lo libera, queda la casa limpia, ordenada y vacía. Pero si no la llena con oración, no la llena con palabra, no la llena con alabanza, no se congrega, vuelve a tener odio, vuelve a caer y no se aferra. Es que el arrepentimiento, el bautizo del agua es arrepentirse, bautizarse es morir, sumergirse en el agua para ser limpio. Pero si no se aferra a la cruz, no se aferra a la palabra, no se somete a la autoridad de la palabra, no sigue a Jesús que es nuestro modelo, pues entonces puede volver a caer otra vez porque no crucificó la carne, no crucificó el pecado. Y dice la palabra que los demonios que salen van, dan una vuelta y vienen y se encuentran la casa orden limpia pero vacía, sin oración, sin adoración, sin obediencia, pues trae 7 demonios y el postrer estado, el nuevo estado va a ser peor que el anterior. Entonces es mejor no buscar la liberación si usted no está arrepentido. Por eso le digo también, la llenura del Espíritu Santo depende también de eso, de que la llenura del Espíritu Santo es cuando uno lleva una vida en oración, en santidad. Todos pecamos, pero sabemos que aborrecemos el pecado porque el pecado es del demonio, que queremos ser lavados, limpios, restaurados. Entonces yo los invito en el nombre de Jesús a que tomemos esa actitud de buscar a Dios en la palabra, orar, hacer el devocional. ¿Qué sacamos con tener ese sufrimiento, ese vacío, todo eso a toda hora? En lugar de estar uno y viendo cosas que no debe ver, hablando con personas que no debe hablar, teniendo actividades del mundo, de la carne, que hoy en los teléfonos celulares, en la televisión, en la música, en todo, y buscando sitios que no debe ir. No debe ir a los sitios ni a las personas que no son donde está el pecado y la maldad. Entonces, más bien, es aprender a conectarse con Dios, porque es que el bautizo del Espíritu Santo es una conexión con Dios. Yo he liberado personas, el Señor me dice, diga solo Jesús. Cuando hay muchas personas en liberación, me dice, diga Jesús, y empiezo a decir Jesús, y la gente empieza, las personas, los necesitados empiezan a recibir sanidad, liberación, milagros. Solo con cantar y decir, repite Jesús, Jesús, Yeshua, Yeshua, en hebreo Yeshua, Yeshua, o Yahweh, 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 porque es que hay poder en la palabra. Yo los bendigo, hagan por favor correr esta palabra, estos mensajes, los bendigo y declaro que recibirán en todas las áreas de su vida, serán resueltas. Porque el Espíritu Santo invade las situaciones más imposibles y es el poder del Ruach, del poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús que recibimos libertad. Si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. El Espíritu Santo goza, Él glorifica al Padre y al Hijo y Él usa nuestra palabra, nuestra dedicación, nuestra devoción, nuestra entrega, nuestra rendición y sumisión total al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Este es su podcast de liberación y los esperamos en la transmisión en directo los martes 7:30 hora de Colombia, tiempo de liberación. Sopla aliento de vida, Espíritu Santo llena este lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder.
Liberación, el podcast.